Hoy quisiera que estudiáramos un poco algunos aspectos en relación a cómo se ha venido desarrollando la enseñanza históricamente y sobre todo la defensa que se hace a ciertos conceptos o a ciertas posturas, pero asumimos y entendemos por la misma palabra que debemos ser fieles a la voluntad de nuestro Padre, más allá de lo que se pueda decir o se pueda establecer o lo que se ha mantenido por años. La fidelidad a la palabra, ser fiel a la palabra, es lo importante. Y en base a ello, quisiera leer algo acá que he venido desarrollando, que he venido escribiendo en uno de los libros que estamos realizando. Que la cristiandad se ha desviado del sistema de doctrina y práctica establecido por los esfuerzos de los apóstoles en el primer siglo es un hecho reconocido por hombres de muy diferentes maneras de pensar. El incrédulo lo afirma sin temor, el partidario de la iglesia lo admite sin avergonzarse, y toda clase de hombres comunes son de la opinión de que sería una desgracia que fuera lo contrario. El incrédulo, al mismo tiempo que se regocija por tal situación, la utiliza como un reproche contra aquellos que profesan seguir a los apóstoles, a quienes él abiertamente rechaza. El adepto de la iglesia, aunque reconoce a los apóstoles como el fundamento, considera que es el resultado inevitable del privilegio espiritual conferido a la iglesia, el que haya más revelaciones de luz y verdad que se alejen de la forma original de las cosas. Las clases moderadas e indiferentes aceptan esto como el resultado necesario y deseable del progreso del mundo moderno, con el cual estiman que la institución apostólica original ha llegado a ser incompatible. Cuando evaluamos un poco lo que hoy vemos como enseñanza o como concepto que se imparte desde un púlpito o a través de la radio, la televisión o cualquier medio de comunicación, nos damos cuenta que hay diversidad de conceptos, hay diversidad de posturas en relación a temas. De pronto de una misma cita bíblica la gente dice miles de cosas y unas son opuestas a las otras parecidas, otras son distantes, pero al fin y al cabo lo que sí vemos es que no hay una claridad a la hora de establecer enseñanzas o establecer conceptos dentro de la palabra en base a la interpretación de la misma, sino que cada quien ve a su óptica ciertas cosas y las evalúa y así las dice o las enseña. Y muchas veces con una buena intención en base a lo que creen que es una verdad, pero que no necesariamente es así. De forma muy superficial o muy trivial, a veces se asumen posturas o se asumen conceptos sin indagar, estudiar, buscar si realmente lo que se está diciendo está ajustado o está en línea con la voluntad del Padre, sino que más bien lo que yo creo es lo que yo expreso. Y una de las cosas que se han visto hoy día también es que la gente de experiencias particulares está estableciendo conceptos, de experiencias vividas o de situaciones que han suscitado, inmediatamente empiezan a establecer posturas. Para nadie es un secreto que hoy día muchas personas que han tenido accidentes y de alguna manera dicen que han muerto o han estado en coma o lo que sea, después cada quien viene estableciendo una curiosa forma de concebir los eventos y empiezan a decir cosas que a veces rayan en lo absurdo, a veces no son compatibles con los que establece la palabra, no van acorde con los principios que el Eterno establece, y eso nos llama poderosamente la atención porque parece que va a llegar un momento en que más bien los comentarios o los cuentos o todo esto que dicen pareciera que va a desplazar por completo a la Escritura, y a veces la gente cree más lo que alguien dice porque lo dice que lo que pueda decir la palabra, que es la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto,
la línea del respeto, del temor, se ha perdido por completo. Y la gente de una forma muy rápida, muy, digamos, inmadura, cree o acepta muchas cosas sin indagar o preguntar si realmente lo que se está diciendo va con la palabra. Dice la Escritura que toda profecía o todo lo que se dice debemos llevarlo a la Escritura y buscar, investigar, indagar si es así. La gente en Berea, precisamente después de que una enseñanza era impartida, después ellos buscaban, investigaban a ver si estaba acorde con lo establecido por años. Y eso no desacreditaba a la persona, sino al contrario, si el mensaje en verdad estaba en línea, le daba mayor base, mayor fuerza al mensaje. Eso no quita, al contrario, nos aporta muchísimo el hecho de investigar un poco más. Pero hoy lo que estamos viendo es que la gente no está estudiando, sino que está a la expectativa de qué se dice o qué es lo que está como que de moda, y en base a eso saca sus juicios, tiene un criterio, asume ciertas cosas y bueno, de allí se basan las decisiones. Y toda decisión está ajustada a lo que nosotros asumimos como una verdad, lo que asumimos como que es una realidad. El grave problema es que la gente defiende esto a capa y espada, sin darse cuenta de lo que está defendiendo. Y es lamentable ver gente que de pronto, en un momento dado, fueron personas tan equilibradas, tan objetivas, tan claras a la hora de asumir unas posturas, y hoy día, por cualquier cosita, ya tienen otra apreciación o ya tienen otra manera de concebir los eventos o los hechos bíblicos. Y lo que estamos viendo hoy en relación a este punto, que tiene que ver con gente que muere o resucita o está en coma o lo que sea, y después cada quien llega contando una historia, y de esa historia sacan una carrera ministerial, por llamarlo de alguna forma, porque empiezan a recoger red por todas partes, graban CD, graban video, donde está el testimonio, y eso ha desplazado a la misma Biblia. Eso ha colocado a un lado la propia palabra del Eterno, porque ya la gente, si esa persona habla del tema de la luz, ya la gente no se preocupa por ver qué es lo que dice la Escritura sobre la luz, porque como esta persona tuvo una experiencia sobrenatural sobre la luz, eso parece que echa a un lado todo lo que establece la Escritura y la gente tiene que apegarse a lo que diga esa persona. Ahora, mañana puede salir otro decir otra cosa diferente a lo que dijo la otra. Entonces ya serían como que dos verdades o dos experiencias y cada quien asume que lo que contó es una verdad porque lo vivió, supuestamente y entre comillas y en negrita. Pero más allá de las experiencias personales de las cuales no podemos establecer verdades, sino que todo tiene que ser pasado a la luz de la palabra. Y dice la Escritura que todo pensamiento, todo lo que nosotros concibamos, debemos llevarlo cautivo a la obediencia del Mesías y su palabra. Necesario es conocer realmente esto, y de allí el tema, ¿no? La fidelidad a la palabra. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, vemos que en los postreros tiempos, o lo que va a venir después, dentro de lo que concebimos como evento profético o escatológico, es que los últimos tiempos, la situación dentro de la iglesia o lo que nosotros concebimos como congregación pareciera que no fuera a mejorar, pareciera que fuera a empeorar. Las cosas como que se van a poner más difíciles porque el concepto de cabeza o de autoridad que dirige un pueblo parece que se está perdiendo y ahora más bien es el pueblo como que dirige a la cabeza. Ahora el pueblo es el que establece qué es verdad y qué es mentira. Ahora el pueblo establece escoger a quién oír. Ahora el pueblo es el que designa quién va a ser su autoridad. Ahora vemos que las órdenes no son de arriba hacia abajo, sino que son de abajo hacia arriba. Y esto causa que crea o que exista un día un vacío ministerial o de autoridad precisamente, porque si el Señor constituye ministros y hombres para que impartan una verdad,
y de esta forma conozcamos lo que dice la Escritura y así establecer una línea que seguir para obedecer y agradar al Señor a través de su voluntad que es perfecta, ¿cómo poder seguir esa línea cuando los que están abajo, que necesitan ser formados, que son los que necesitan ser procesados, están dándole órdenes a los que procesan o a los que deberían formar? Es como si un panadero va a hacer pan y la masa le habla y le dice, yo quiero que me hagas largo y yo quiero ser dulce, yo no quiero ser pan salado. Y yo no quiero ser pan redondo, sino que yo quiero ser así, o yo quiero ser pan canilla. O sea, una cosa ilógica. Pero es lo que estamos viendo. O sea, las órdenes o la gente es la que está ahora estableciendo qué oír y qué no oír. Y dice la palabra, y no podemos ignorar esto, que vendrán tiempos, y creo que son los tiempos que estamos viviendo, por todo lo que está pasando, cuando no sufrirán la sana doctrina o la sana enseñanza, porque estamos claros que el Señor no establece doctrinas sino principios. Y dice la Escritura, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces va a salir mucha gente a hablar, porque la misma Escritura dice que se amontonarán maestros, pero estos maestros van a ser el resultado de un pueblo que tiene comezón de oír. O sea, la situación se va a poner de esta forma. Lo que tú quieras oír, va a haber un maestro que te complazca. Lo que tú quieras recibir, va a haber alguien que te lo va a decir. O sea, ya no va a ser el Señor quien trate con el pueblo para corregirlo, para instruirlo, para formarlo, para direccionarlo y enrumbarle una vida, sino que va a ser el pueblo que va a decidir qué quiere y qué no quiere, qué acepta y qué desecha. Y por lo tanto, así como en un restaurante escogemos en un menú lo que deseamos, también la gente va a escoger a quién oír y qué no, qué palabra acepta y qué quita, qué aprueba y qué desacredita. Y en base a ello, entonces surgirán maestros, personas que les van a dar lo que ellos quieren. Por lo tanto, el pueblo es el que va ahora a establecer cuáles son las verdades. Y las cabezas simplemente van a ser, digamos, como una especie de marioneta o una figura allí, pero que no imparte autoridad, que no imparte nada, porque prácticamente se deja llevar o se deja guiar por lo que el pueblo dice. O sea, el maestro va a estar no atento a la voz del Padre para ver lo que el Padre quiere establecer, sino que el maestro va a estar atento a la voz del pueblo para ver lo que el pueblo quiere oír. Entonces él simplemente le va a decir lo que ellos quieren. Y dice la palabra, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Será que la gente se está apartando de la verdad y está escuchando fábulas? Si vamos ahorita a evaluar un poco lo que está sucediendo a nivel mundial dentro del cristianismo, pareciera que eso fuera una verdad en todas partes. Pareciera que eso es un mal que se está generalizando. O sea, ya a la gente no le interesa lo que dice la Escritura. O sea, ese chauvinismo, esa exhibición, ese espectáculo que se está haciendo en plataformas o en púlpitos, pareciera que fuera a ser lo común o lo normal. Por lo tanto, habrá una competencia de show o de espectáculos a ver quién atrae más o quién mantiene más. Y eso va a traer como consecuencia que el pueblo esté ignorante, inconsciente de los eventos proféticos en los que el Señor está haciendo. Y se cumplirá lo que dice la palabra, que el Mesías vendrá como en los días de Noé. Entonces, si no hay un pueblo entendido, si no hay un pueblo comprometido con la verdad, si no hay un pueblo que es maduro para aceptar la disciplina, la corrección del Padre, que lo que le hace más bien es un favor, porque lo quiere bendecir, lo quiere ayudar, lo quiere guardar, lo quiere encaminar hacia una vida eterna, hacia un reino. Si no hay un pueblo consciente de eso, lamentablemente el desenfreno va a ser mayor. Ahora, dice la misma Escritura que siempre queda un remanente, siempre hay gente que en verdad busca del Señor, que tiene inquietudes, que tiene deseos, que no está de acuerdo con lo que está pasando, pero que lamentablemente no sabe dónde está la verdad. Porque como cada quien asume que tiene la verdad, entonces hay como que muchas verdades y de dónde podemos escoger cuál es realmente la que existe. Entonces se hace más difícil.
Entonces, si en este tiempo el pueblo se va a apartar de la verdad para volverse a la fábula, imagínense el nivel de fe y de esperanza que va a tener el pueblo. Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra, y la gente va a apartar el oído de la palabra para escuchar la fábula, ¿cuál es el nivel de fe que va a existir? ¿Qué tipo de fe vamos a tener? ¿Cuál es la fe que se va a experimentar hoy día? ¿En qué está trazada la esperanza? Entonces dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, el amor de muchos se va a enfriar, ¿por qué? Y es que cuando evaluamos nosotros la Escritura, la gente va a caer en una especie de letargo, va a empezar a adormecerse y no va a tener conciencia de lo que está sucediendo. Y es triste que el Señor esté direccionando a un pueblo hacia un lado y que ese mismo pueblo, por ignorancia, por desconocimiento, por no ser maduro, por no entender lo que establece la Escritura, empiece a direccionarse hacia otro lado. Entonces el Señor gira hacia la derecha y el pueblo gira hacia la izquierda. Y eso es lamentable, que vamos en sentido contrario a lo que nuestro Padre quiere. Y hoy día, cuando vemos nosotros tantos videos, tantos CD de testimonio de gente contando sus experiencias, lo que pasó, lo que vivieron, cuando murieron, cuando resucitaron, ¿qué es lo que más llama la atención? Vemos cómo la gente acude, va, asiste a escuchar esas fábulas y echa a un lado o aparta el oído de la verdad. Porque ya el concepto de la muerte que se está siguiendo no es el que está en la Biblia, sino el que dice la gente en sus testimonios particulares. Ya el concepto de vida no es el que dice la palabra. Ya el concepto de cielo o de infierno, como queramos llamarlo, ya no es el que está en la Escritura, sino el que la gente dice o el que se ha establecido hoy día. Basado en eso, ¿cuáles son los fundamentos que están sosteniendo la vida del creyente? Simplemente el amor de muchos se va a enfriar como consecuencia de que todo lo que está creyendo no está dando resultado, que el tiempo profético está avanzando, que estamos cumpliendo una serie de etapas dentro de ese mover, y que hay cosas donde ellos tienen puesta la mirada y su esperanza y que no se dan, y eso va a traer un vacío, va a generar una crisis, el desaliento y todo lo que el hombre no quiere, pero de que de alguna forma está construyendo sin darse cuenta. Entonces, esto no se ve mejor, al contrario, se ve un panorama bastante negro, bastante feo, y nos tocará entonces simplemente seguir siendo una voz que se transforme como una especie de faro que pueda guiar a todos aquellos que buscan la verdad, que tienen hambre y sed de la Escritura, que no son una mayoría, sino que son una minoría, pero que son una minoría que existen, y que esa minoría también necesita y desea aprender una verdad. En Hechos capítulo 20, versículo 30, vamos a leerlo desde un poquitico antes para ver toda la idea, ¿no? Que empieza en el 28. Hechos 20, 28. Del 28 hasta el 32. Dice la Escritura de la siguiente forma: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Santidad os ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién es el que ha colocado a la gente como obispo? Dice que el Espíritu de Santidad. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entonces está consciente de lo que va a suceder, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo al Padre y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros como herencia con todos los santificados. Entonces miren lo que dice. Primeramente,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces hay que estar atentos, no solamente por la gente, sino por nosotros mismos que estamos a la cabeza. O sea, manda que estemos mirando, que estemos atentos, que estemos alerta, dice por vosotros y por todo el rebaño. Y eso es un punto importante, porque muchas veces nosotros atendemos a todo el mundo, pero ¿quién nos atiende a nosotros? Entonces, una de las cosas que dice la Escritura es, mirad por vosotros y por todo el rebaño. O sea, tú tienes que estar atento a la gente, pero en ese estar atento a todos, tampoco descuides de estar atento de ti mismo. Porque es como si tuviéramos una jarra de agua y vamos echándole agua a todo el mundo. Pero va a llegar un momento en que si nadie le echa agua a la jarra se va a vaciar. Entonces dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Santidad os ha puesto. Entonces sabemos que el Señor a través del Espíritu de Santidad coloca a estas personas. Y dice, os puesto por obispos, para apacentar a la Keilah del Señor. Entonces, el propósito por el cual fuimos establecidos es apacentar a la Keilah. Y que la palabra es clara en decir que esta Keilah es del Señor. ¿Ok? Porque casi siempre, cuando nosotros oímos a los líderes, dicen, no, porque mi iglesia, y hasta donde tenemos entendidos, no son nuestras, somos administradores, no dueños. Y de allí el compromiso, porque como no es mía, sino que es de otro, yo tengo que cuidar muy bien lo que es ajeno. Ahora, si yo creo que es mía, por supuesto yo con ella hago lo que a mí me da la gana. Pero he entendido que no es nuestra, sino que es del Señor, yo tengo que estar atento y velar para rendir cuentas sobre lo que es del Señor. Al punto que dice, para apacentar la iglesia o la Keilah del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces ya sabemos de quién es y cuál fue el precio que tuvo que pagar por ella. Hasta los momentos ninguno de los que estamos de este lado hemos pagado un precio como ese. Pero el Señor sí lo pagó. Y por lo tanto Él es el dueño absoluto de todo. Pero en el 29 empieza la advertencia o la alerta, el llamado que hace. Porque yo sé, entonces quiere decir que había una conciencia, había una visión clara del panorama que se presentaba. Empieza a evaluar cómo se están dando las cosas y qué es lo que está suscitándose, qué es lo que se está viendo. Porque dice, porque yo sé, no dice, bueno, vamos a ver, no estoy muy claro, por ahí parece, no. Establece claramente, porque yo sé que después de mi partida, entonces entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, mientras que esta persona estaba allí, parece que de alguna manera impedía que estos lobos que están dentro del rebaño como que surgieran. Algo como que frenaba a este lobo escondido. Pero que inmediatamente, cuando esta cabeza ya no está, entonces estos lobos rapaces saldrán y no perdonarán. Entonces, lo que estamos viendo en base a la Escritura es que no todos los que están son del Señor. Eso es lo que establece la palabra. Y dice luego, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué establece el Señor? Primeramente, que dentro de los que estamos no todos son parte del Señor o parte del reino. Y segundo, los enemigos no están afuera, están adentro. O sea, el enemigo, la persona que se levanta contra uno, no es el que está afuera, es el que está adentro. En un momento dado, la gente se levanta y la gente hace cosas contrarias a lo que establece la palabra en base a su propio criterio. Se levantan, actúan y hacen una serie de cosas violentando principios. Y mañana pasado se establecen ellos mismos como líderes. Y cuando vemos la Escritura, el mismo 28
dice que todo el rebaño que está allí, el Señor es el que nos coloca como obispos. O sea, la gente no puede colocarse, la gente no puede autoproclamarse obispo, líder o cabeza. Porque tiene que ser alguien constituido, procesado, transformado, preparado, capacitado para eso. Entonces no es que yo no estoy de acuerdo o no me parece, yo me voy y yo me autoproclamo entonces de una vez líder. Y eso es lo que muchas veces sucede. Ese es el mal histórico. Desde los tiempos de Coré y hasta mucho antes. Gente que decía, bueno, ya yo no estoy de acuerdo con fulano, que es la cabeza, que es el líder, y por lo tanto yo también puedo ser líder. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que estas personas que se levanten, que están dentro de nosotros mismos, van a hablar cosas perversas y se van a arrastrar o van a arrastrar tras ellos a los propios discípulos. Y eso no es mentira. Hasta donde nosotros hemos visto, evaluando la historia, nadie que dentro de la congregación se ha ido y se ha proclamado líder ha buscado gente de afuera. Siempre busca a la gente que está dentro del mismo lugar de donde salió. Y la forma de sacarlos tras sí es como dice la palabra. Van a hablar cosas perversas. O sea, nosotros vemos las actitudes de las personas y decimos, oye, pero eso es igualito que el versículo 28 de Hechos 20. Oye, fulanito es igualito que lo que dice la palabra en tal cita. Y fulanito es igualito. O sea, nosotros lo que estamos viendo es en vivo y directo lo que en letra está plasmado. Y no hay nada mejor que en la vida del hombre se cumpla una profecía. Pero qué triste cuando se cumplen las profecías que son malas. Porque si se cumplieran las buenas, bueno, bendito sea el Señor. Pero triste es cuando lo malo que está en la palabra, tú ves que se está cumpliendo en fulano, mengano, sultano. O como dice la escritura, bueno, es que estaban con nosotros. Pero también te dice, pero no eran de nosotros. Entonces estos lobos rapaces, esta gente que sale de nosotros mismos, que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos, son precisamente lo último que se va a ir viendo en este tiempo y en este mover. O sea, la acción de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, simplemente me está mostrando que estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que me hace estar más claro y más consciente en qué momento de esta etapa estamos nosotros ubicados. Lo que me hace es despertar y estar atento de que las cosas se van a poner peor. Y por tanto dice el versículo 31, por tanto velad. O sea, no podemos estar viendo lo que está sucediendo y ser indiferentes, porque el estar velando es estar atento a que estas señales nos muestran dónde estamos ubicados. Entonces, si ya somos sorprendidos, oye, yo pienso que no solamente es ser muy ingenuo, sino también ser muy indiferente. Porque la palabra misma nos lo dice a nosotros, lo que va a acontecer y que no pasara en medio nuestro, ok, pero que pasando en medio de nosotros sucedan todas estas cosas. Entonces vemos por la escritura que el llamado es que mucha gente se va a levantar y que va a seguir fábulas o cuentos, y que esa gente que se levanta hablará cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando nosotros evaluamos el llamado de una persona a asumir un ministerio, un liderazgo, no es precisamente levantándose para desacreditar a aquel que en un momento dado le fue útil. Cuando nosotros vemos cómo David se establece como rey, después de surgir como rey, él no fue buscando la cabeza de Saúl. Después que él vio que estaba establecido como rey, él no empezó a hablar en contra de Saúl. Él respetó a Saúl. Y en un momento dado, estando hasta con Saúl, dice la palabra que Saúl inmediatamente le lanzó una jabalina. Y no lo mató. O porque David era muy rápido, o porque Saúl no tenía puntería. Pero la intención no era la mejor.
Nunca vemos cómo David aplaude a todo aquel que le traiga una propuesta de cómo matar a Saúl. Al punto que más bien cuando la persona llega contándole que había muerto Saúl, el pago que le dio David fue que lo mató. Y a pesar de que estaba desechado, él dice, no puedo tocar a un ungido del Señor. ¿Cuál es el mal o cuál es lo tradicional? Que en un momento dado, la persona que es líder, cuando la gente escucha la palabra y en un momento llega la Keilah, ese líder lo ven, lo quieren, lo abrazan, chévere, sí, lo mejor, mire esto, lo otro, para acá y para allá. Pero llega un momento en que la verdad tiene que aflorar. Y ese tipo de personas, por mucho tiempo que quieran vivir disfrazados, vamos a estar claros, son lobos rapaces. ¿Cuándo surge realmente su identidad o se da a conocer realmente cómo es? Lo que en un momento fue una persona que te amaba, que te quería, que era incondicional, mañana se transforma en enemigo sin saber por qué. O sea, mañana de la buena primera y sin ningún evento previo, sin ninguna circunstancia que amerite que exista esa enemistad tan radical, surge de parte de esta persona. Y con el surgimiento de esa enemistad, inmediatamente el desacreditar, o como dice la escritura en el versículo 30, empiezan a hablar cosas perversas. Porque si de pronto yo no puedo ir contra el mensaje, porque es evidente que no lo puedo tumbar, por lo menos sí puedo desacreditar al portador del mensaje. Si yo tumbo al mensajero, ya por lo menos gané algo. Entonces, como no se puede ir contra el mensaje, porque de alguna forma participaron del mismo y se han dado cuenta que es una verdad que no pueden cuestionar, porque sencillo es tumbar una mentira, pero ¿cómo tumbamos una verdad? Entonces, bueno, lo más fácil es simplemente desacreditar y tumbar al que es el líder. Ahora, yo sé por dónde voy a llegar. Yo sé a quién voy a buscar, que en base a mi juicio es el más débil, es la persona más inmadura o la que veo con menos compromiso, y a esa persona es que yo le voy a sembrar el veneno. Entonces, cuando un tipo de persona me llega a decirme algo, no me está honrando, me está ofendiendo porque me está viendo cara de estúpido. Porque uno se pregunta, ¿y por qué no le dice a fulano? ¿Por qué no busca a fulano? ¿Por qué no le dice a sultano? ¿Por qué no va a hablar mal de a fulano? ¿O por qué no visita a sultano y lo invita para la locura que hace? ¿Por qué me viene a buscar a mí? O sea, ¿cuál es el concepto que tiene de mí? ¿Cuál es la apreciación que tiene de mí que me lo viene a plantear a mí? Entonces, estos lobos rapaces que dicen que arrastran tras sí a los discípulos, son personas que la careta como que no le duró mucho tiempo, y como todo se cae en base a lo que es mentira o falsedad, porque no puede durar toda la vida, inmediatamente aflora lo que realmente son. Pero así como Coré, así como se levantó Absalón, así como se levantaron mucha gente, todo cae por su propio peso. Hoy la gente puede cantar victoria, la gente puede ver o pensar ciertas cosas, pero mañana o pasado todo cae. Porque si la palabra dice, hay de aquel que se meta con uno de mis hijos, así sea el más pequeño, imagínense meterse con una autoridad. Entonces son cosas delicadas, pero que la misma soberbia, la misma rabia, la misma indignación, o no sé qué les pasará por la cabeza, la gente asume postura sin tomar en consideración la consecuencia del acto. O sea, la gente no mide las consecuencias. La gente no está evaluando qué me va a acarrear todo esto que yo estoy generando. Esas cuentas no las están sacando. Y eso es un punto que mañana o pasado, cuando se les pase factura, entonces viene el lamento, viene entonces una serie de cosas, producto precisamente lo que sembraron, y ahora no quieren recoger lo que se sembró.
pero van a tener que comerse. Dice el 31, por tanto velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces hay una amonestación, pero la amonestación no es para dañar. La amonestación precisamente es para que tú seas procesado, transformado, madure, y tú no seas uno de los que sean arrastrados por estos lobos rapaces. La amonestación y la formación es para que tú crezcas y tengas claridad y tengas madurez para poder estar entendido que cuando sucedan todas estas cosas, cuál va a ser tu postura. Y por lo tanto no seas movido, sino que estés atento y estés claro. Y eso es lo que a veces la gente no entiende o la gente no ve, y lamentablemente le toca experimentar lo que estamos viendo hoy día. Entonces son víctimas de personas despiadadas que hablan lo que hablan, pero son víctimas como consecuencia de la ignorancia. Porque si estuvieran apercibidos de lo que está sucediendo, no se dejarán arrastrar por esto. Vamos a leer en 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces no todo profeta que se levanta es de parte del Señor. Y no dice un profeta. Dice, hubo también falsos profetas en plural. ¿Cómo habrá entre vosotros también falsos maestros? Entonces viene una etapa de falsos profetas y después también vamos a ver los falsos maestros. ¿Por qué tienen que surgir los falsos profetas y también surgir los falsos maestros? Porque recordemos que cuando vamos a Hechos, el trabajo apostólico precisamente comienza con la unión de los profetas y los maestros. Entonces, aquí no dice, porque también hubo falsos pastores, como también habrá falsos evangelistas. No lo dice. Aquí habla de profetas y maestros. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces lo que viene no es precisamente alguien que va a empezar a quitarle a la palabra, sino que más bien le van a empezar a añadir ciertas cosas que no están acorde con la Torá. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, así como salen, también son destruidos. Pero una de las cosas que tendrán es que negarán al Señor que los rescató. Ahora, negar al Señor no necesariamente es decir que el Señor no existe. Negar al Señor es también aquella palabra que el Señor establece y nosotros simplemente la contrarrestamos. Porque la palabra simplemente representa a la persona o al portador de la misma. Entonces, cuando yo voy a negar al Señor, no simplemente es el hecho de decir yo no creo en el Señor, sino que todo lo que dice el Señor tú no lo crees y no lo aceptes, también estás negando al Señor. Por eso es que el Mesías dice, el que oye y sigue mis palabras. Dice luego el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces vemos que hay prácticamente dos caminos, el sistema mundano y la religión, porque esto es lo que establece el mundo y esto es lo que establece la religión. Pero de la religión o de la tradición surge una verdad. Esta es la tradición. Vamos a colocarla aquí. Surge esta verdad. Ahora, de esta verdad, ¿qué dice la Escritura? Dice, por causa de los cuales, o sea, de estas personas, el camino de la verdad será blasfemado. Entonces también habrán dos corrientes. Aquellos que son contrarios y que por causa de ello va a ser blasfemado, y los que mantienen la postura y siguen siendo luz. Ahora, por culpa de este grupo, esta verdad va a ser cuestionada. Entonces la cosa se va poniendo más chiquita. Porque en el mundo está la mayoría, donde hay millones de millones. Ok, dentro de ese mundo están los gentiles y siguen. Pero de este lado están los cristianos. De este lado cristiano hay unos que siguen la tradición y siguen en la religión.
y otros que buscando la verdad llegaron a ella. Pero la inmadurez de la misma trajo que lobos rapaces los arrastraran a esta línea. Y mañana por su acción van a ser precisamente vituperados, maltratados o lo que sea, porque el Señor tendrá que hacer justicia. Pero esta verdad, como consecuencia de los actos de ellos, va a ser blasfemada. Por lo tanto, el camino de los que están acá, este camino de los que están acá, va a ser cada día peor. Sin contar que muchos que están acá, como consecuencia de la tradición, que no la aceptan o que tienen muchas diferencias con la misma, y viendo que supuestamente esta verdad es contraria, muchos de acá regresarán para acá. Dice la Escritura que muchos van a seguir su disolución, o sea, mucha gente va a seguir esta vía contraria, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y de allí en adelante empieza a hablar de todo lo que va a venir, que no es precisamente lo mejor. Y por eso hasta el mismo subtítulo, ¿no? Como aparece, los falsos profetas y los falsos maestros. Los protestantes acostumbran creer que la Reforma abolió todos los errores de Roma y nos dio la verdad en su pureza. ¿Por qué tienen esta creencia? ¿Acaso fueron inspirados los reformadores? ¿Fueron infalibles Lutero, Calvino, Juan Knox o Wycliffe? Y los otros vigorosos hombres que llevaron a cabo tales reformas, si lo fueron, eso pone término a la controversia, pero nadie que sea competente y maduro para formarse una opinión sobre el asunto asumirá esta posición. Si los reformadores no fueron ni inspirados ni infalibles, ¿no es justo y razonable afirmar que la Biblia tiene más autoridad que ellos y juzgar lo que hicieron mediante la única prueba objetiva que puede aplicarse en nuestros días? Consideremos este interrogante. ¿Era probable que los reformadores se liberaran inmediatamente y en todos los puntos de la servidumbre espiritual de las tradiciones romanas? ¿Podía esperarse que de en medio de grandes tinieblas salieran inmediatamente la llamarada de la verdad? ¿No era más probable que sus logros en esta materia fueran solo parciales y que su reforma recién nacida se hallara vestida con muchos trapos y andrajos de la iglesia apóstata contra la cual se rebelaron? La historia y las escrituras muestran que así ocurrió, que aunque fue una reforma entre comillas gloriosa en el sentido de liberar el intelecto humano de la esclavitud sacerdotal y establecer la libertad individual para discutir y discernir la verdad religiosa, fue una reforma muy parcial en lo que a corrección doctrinal se refiere. Solo una pequeña parte de la verdad fue sacada a luz, y muchas de las más grandes herejías y apostasías de la Iglesia de Roma fueron retenidas y aún continúan siendo el cimiento y fundamento de la Iglesia actual, que se hace llamar protestante y reformadora. ¿Qué tanto se depuraron los reformadores? Si ellos mismos tenían que ser reformados. El hecho de que pronto Lutero encontrara una cita bíblica, o el hecho que Calvino o algunos de ellos se dieran cuenta de ciertas cosas, no quiere decir que tuvieran una verdad absoluta. O sea, ¿qué tanto ellos se depuraron? O sea, si estamos hablando de reformas, y si estamos hablando de los que hicieron la reforma, ¿de dónde salieron también los reformadores? Porque ninguno de ellos fue a las fuentes originales, ninguno de ellos volvió al punto de donde se separaron o de donde se divorciaron, estando entendidos de la historia, sino que ellos siguieron el mismo transitar, quitándose ciertos ropajes que de alguna manera ya no estaban de acuerdo, pero ¿con cuánto no se quedaron? Entonces no necesariamente los que hicieron la reforma establecieron una verdad absoluta. Simplemente que en ese momento ciertas cosas que no le parecían o con las que no estaban de acuerdo, simplemente las echaron a un lado. Pero la esencia, la base, el fundamento quedó allí. Eso nadie lo tocó. Y de allí lo que dice la palabra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son del Padre,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Precisamente a que no creamos a todo espíritu, o a toda enseñanza, o a todo lo que se revela, sino que probemos esa revelación o lo que se nos imparte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, sin darnos cuenta, pudiéramos estar abrazando una palabra en un momento dado de alguien que no necesariamente es una verdad, pero que puede estar cargada de una buena intención. Pero como el profeta no está llamado a hablar en base al corazón y a la buena intención, sino en base a la verdad, entonces probemos la verdad, o probemos lo que se está diciendo, cuando sea comparada con la verdad que está en las Escrituras, que es la que nos puede mostrar qué tan cierto, qué tan falso lo que se está emitiendo. Si nosotros nos dejamos llevar o nos dejamos arrastrar por todo el que se levanta, por todo el que dice ser profeta, ser maestro, imagínense dónde vamos a parar. Si todos los días sale cualquiera, todos los días sale alguien nuevo con un concepto, una idea nueva. Todos los días vemos que alguien se aparece con una supuesta revelación o con un supuesto concepto. Vamos a leer en 2 Timoteo, un llamado que también hace allí Pablo, una alerta para este tiempo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17. 2:14 al 17. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Entonces, un punto importante es que lo que estamos aprendiendo no es para estar peleando con todo el mundo. Una cosa es mostrar la verdad y otra cosa es pelear con la verdad. Si una persona con nosotros le vamos a compartir la palabra y de ahí él quiere arrancar con una discusión, bueno, lo siento mucho, pero yo no estoy para discutir, lo que quiero mostrarte una verdad. Si tú no la quieres aceptar, perfecto, sigue tú tu camino, yo no tengo ningún problema. Pero esto no es un asunto para discutir. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Entonces, toda persona que empezamos a ver que está discutiendo con otro por palabra, porque tú dices, porque yo digo, porque es así o porque es asado, simplemente eso es perdición. Eso para nada aprovecha. Entonces, lo que tenemos que asumir o lo que debemos tener claro es hacer todo aquello que aprovecha y que en verdad edifica tanto aquel que emite el mensaje como aquel que lo recibe. Porque ¿a qué podemos llegar como conclusión en medio de una discusión cuando cada quien ya tiene una postura establecida? Yo lo que creo es una verdad y lo que el otro dice es una verdad. Y muchas veces de plano te dicen, bueno, yo te voy a oír, pero no me vas a convencer. O sea, si una persona ya me está diciendo de plano que lo que le diga no lo voy a convencer, bueno, chévere, perfecto, entonces sigue tú tu camino. Ahora si me dice, bueno, vamos a hablar, a ver qué dice, ok, no hay problema, sí, yo te doy un tiempito, ok, vamos a hablar. Dice luego, procura con diligencia presentarte al Padre aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces empezamos a ver que lo que está pasando ahorita, los Himeneos y Filetos de este tiempo, es precisamente porque desde tiempo antiguo también tenían las mismas características. O sea, el mundo va cambiando. Los avances tecnológicos nos van cada día abordando mucho más. El sistema natural como se desarrolla va avanzando y va creciendo hacia el modernismo. Pero los males del hombre siguen siendo los mismos. Siguen siendo igualitos. La envidia, la intriga, el celo, la contienda, desacreditar, la blasfemia, la injuria, sigue siendo el mal de toda la vida. O sea, eso no queda en el pasado. Simplemente que el mal sigue, pero en personas diferentes. En ese entonces, Himeneo y Fileto. En este entonces, bueno, usted colóquele el nombre. Esto es lo que estamos viendo.
personas que de verdad no tienen temor, personas que en verdad no tienen un concepto claro de lo que establece la palabra y sacan en base a presunciones, ideas extrañas o ajenas a la escritural, y que sin darnos cuenta van arrastrando a tantas personas. Lo triste de todo esto es que gente que de alguna forma entra en ese camino contrario a la verdad, porque se le invitó, se le dijo algo, mañana o pasado sale lastimado. ¿Cómo a esa persona se le dice una verdad ahora? Porque por lo menos no está en el mundo y ya sabe que el mundo no tiene que ver. Está entendido que la religión tampoco es el camino a seguir. Por lo tanto, asumió que esta sí era la verdad y que gracias al Señor que se libró de estas dos. Pero imagínense que estando dentro de este grupo, lamentablemente aquí también se ha vejado y maltratado. ¿Para dónde coge? Si de por sí, salir de estas dos tendencias hacia una de la verdad ya es difícil, ya es fuerte. Porque es totalmente diferente a lo tradicional y a lo común. Entonces, si esa es una tercera vía y esa tercera vía también nos lastima, ¿cómo le venimos nosotros a plantear una cuarta vía? Decirle, no, no era el mundo, pero tampoco era la religión. Y esa supuesta verdad tampoco es la verdad, es esta. Es difícil, para ese tipo de personas va a ser muy duro, va a ser muy difícil. Precisamente porque ha sido tan lastimada, tan maltratada, que no va a entender lo que está pasando y simplemente se va a cerrar, por mucha verdad que queramos decirle. En Apocalipsis hay una parte, en el capítulo 18, donde empieza a hablar sobre los últimos tiempos y una serie de cosas que tienen que presentarse. Cuando habla de esa figura babilónica, o lo que representa y sus características. En el capítulo 18, versículo 23 y 24, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todo lo que ha sido muertos, o de los que han sido muertos en la tierra. Entonces, lo que estamos viendo es que este sistema que impera, esa gran Babilonia que se presenta, dice que esas hechicerías fueron, o a través de las mismas, fueron engañadas a todas las naciones. Ahora, uno dice, es verdad que dentro de las naciones, ¿ok? Dentro de las naciones acá, que la hechicería se dé, es evidente que cualquiera que está de este lado está entendido que eso es malo. Eso es evidente. O sea, estamos claros que estando acá, o estando acá, en el mundo, la hechicería y toda una serie de cosas se dé y eso sea lo común para ellos. Pero los que están de este lado, indistintamente cuál sea el lugar, saben que esto es malo, saben que esto no es lo apropiado y por lo tanto lo descartan, lo desechan. Ahora, dentro de este lado también hay muchas cosas que no necesariamente son hechicerías como tal, pero tienen el mismo rango o son vistas de la misma forma. Por lo menos cuando nosotros vemos en 1 Samuel 15, 22 y 23, nos damos cuenta cuando habla de ciertas posturas allí y dice que son como hechicería. Vamos a leerlo allí. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, cuando vemos allí la rebelión, es vista como adivinación, y todo lo que tiene que ver con brujería, hechicería, todo esto. Ahora, si vemos que ese sistema babilónico precisamente dice que engaña a través de la hechicería, ¿acaso no será precisamente por una corriente o un sistema rebelde al Eterno y a las autoridades y por lo tanto incurren en esa
forma de verse como hechicería. Ahora, esa es una manera de este lado, pero dentro de la misma tradición religiosa, también la hechicería existe. De pronto no de manera abierta, pero existe. Ok, ahora, ¿con qué juega la persona que hace eso? Con la ignorancia del pueblo. O sea, un pueblo entendido, un pueblo que conoce la Torá, por algo que le estén diciendo, pero un momentico, oye, se oye bonito, pero la Torá dice esto. ¿Y qué es lo que dice la palabra en el mismo Jeremías? Dice, yo mismo voy a enviar gente, yo enviaré hombres que harán esto y esto y esto y esto, para ver si ustedes siguen a los hombres y lo que hacen, o ustedes siguen mi palabra. Y eso lo está enviando el propio Señor. Entonces la cosa no se va a poner fácil. Porque si el mismo Señor envía a este tipo de gente para que digan y hagan cosas, y es el mismo Señor que los envía solamente para comprobar lo que nosotros asumimos como camino a seguir, estableciendo o lo que dice la Torá como brújula o lo que dice una persona, entonces estamos viendo que la cosa no se va a poner muy fácil. Porque ¿cómo podemos discernir quién es el que está hablando de parte del Señor y quién no? Como estaba diciendo Rú hace rato. Ah, bueno, no dice la palabra, y ok, y no dijimos ya, cuando yo me aparte, entre ustedes saldrán lobos rapaces, son entre ustedes, dice. Entonces, lo que va a salir o lo que vamos a ver, no es precisamente algo que se va a ir poniendo mejor. Todo lo contrario, va a ser cosas que van a ser peores. Entonces, aquí lo que sí nos toca estar es bien entendidos, bien claro en base a lo que dice la Torá, para que cuando salga ese tipo de persona sepamos identificarlo. Porque yo pienso, en base a lo que yo estoy leyendo, que si la palabra me dice, mire, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, la Torá dice así, la Torá dice así, una persona que venga, por muy profeta que sea, o un maestro que venga, por muy maestro que sea, y diga, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacer asado, y violente esos principios, hay que descartarlo de plano. Ahora, si no conocemos la Torá, ¿cómo sabemos que lo que dice es verdad o es mentira? Bueno, y será una verdad. El asunto es que en ese proceso, mientras que esa persona no avanza ese trecho, ¿cuántos no arrastran ese trecho? Porque dice que no avanzará mucho trecho. Ahora, ¿cuál es el concepto de él que no avance mucho trecho? 5 años, 10 años, 1 año, 1 mes. O sea, no lo sabemos. O sea, ¿cómo medimos el tiempo de recorrido de ese hombre o esa mujer diciendo lo que está diciendo? Pongamos un caso. Estamos entendidos que la palabra establece que el Señor, el Mesías, el varón, la mujer y los hijos, esa es la línea de autoridad. ¿Estamos claros? Eso es lo que establece el Señor. Y estamos claros que cada vez que hay una palabra de parte del Señor, el Señor lo va a hacer en base a esos principios de autoridad y como los ha establecido. Por lo tanto, algo que salga diferente a ese orden, simplemente uno lo rechaza. Ahora, dentro de esta línea que tiene esta tradición religiosa, dentro de esta tradición, ¿cuántas mujeres se han levantado como profetas? Muchísimas. Y todavía se siguen levantando. Y lo vemos por televisión. La pregunta es, ¿a cuántas de esas mujeres, cuánta gente no les está oyendo y sigue lo que dice? Perdemos la cuenta. Entonces yo no tengo que escuchar el mensaje simplemente con ver quién es el que lo emite, ya para mí está descartado. Y salen por televisión. No, nosotros no tenemos nada que ver con la religión, nosotros somos gente de reino, porque el reino, pero cuando tú vas a ver el fundamento y la enseñanza, es una enseñanza religiosa, pero etiquetada de reino. Porque entonces cambiaron la palabra religión por reino, cambiaron conceptos, pero la base a seguir, el fundamento, los pilares, son religiosos, siguen igual. Y eso también existe. Cuando empezamos a ver qué es lo que vamos a seguir, mire, aquí debemos estar claros, lo único que podemos seguir nosotros es la Torá. No hay de otra. No hay de otra. Entonces ya el estudiar no es una opción. El estudiar no es un asunto para entretenerme. Ahorita el estudiar es una necesidad por la etapa profética que estamos viviendo.
O sea, es un asunto para nosotros de vida o muerte. Porque lo que estamos viendo hoy día, afuera y adentro de la iglesia, no es lo mejor. O sea, dentro de la congregación estamos viendo mucho hechicero, mucha gente que está diciendo cosas que no están en línea con la palabra y que la gente la está aceptando como una verdad. Eso de que a mí me dice el Señor, o yo te digo así, o el Señor te dice así, o yo veo esto y yo veo aquello. Oye, eso es peligroso. Ahora, casi siempre parece mentira. Estas personas que dicen, así me dice el Señor, o yo veo esto, yo veo aquello, nunca se vieron sus propias vidas. O sea, vieron la vida de todo el mundo y direccionaron a todo el mundo, y dentro de sí, en su hogar, en su casa, pasaron miles de cosas y nadie les dijo nada. O sea, el Señor le mostró la vida a todo el mundo, menos la de él. Porque de eso yo he conocido muchos casos. Entonces uno dice, oye, ¿pero por qué? O estuvieron tan atentos de servir al Señor que se olvidaron de ellos mismos. También pudiera ser. Que se preocuparon más por todos menos por ellos. También pudiera ser. No es que de pronto a lo mejor el Señor no quiso enseñárselo, sino que se confiaron tanto que tampoco buscaron qué es lo que pudiera estar pasando primero acá, para después me muestre lo que está pasando afuera. También pudiera ser. Vamos a dejar ese espacio allí también abierto para esta gente. Pero el asunto es que lo que sucede, cada día nosotros estamos viendo que en la televisión, por la radio, por todas partes nos bombardean con este tipo de mensajes, nos bombardean con este tipo de enseñanza, y la gente está asumiendo esto de una forma tan impresionante que de verdad no sabemos a dónde van a parar. El asunto es que hay puntos claves, básicos, dentro de la escritura, que tú inmediatamente sabes si están en lo mismo o no. Si algo es entendido, que volver a la senda antigua y entender todo esto es un punto importante. Por ejemplo, ¿qué profeta, siendo profeta, si es profeta, no está entendido que el Señor en esta etapa, desde la caída de Adán, en este plan de redención, estableció convocatorias proféticas donde maneja tiempos? Si precisamente el profeta es el que da una palabra para direccionar a un pueblo. Entonces, más que uno, como maestro, ellos esto deberían tenerlo bien claro. Como dice la palabra con los hijos de Isaacar. Gente que era entendida en los tiempos. Porque una cosa es que estén entendidos en los tiempos y otra cosa es que tengan claro todo el tiempo, lo expliquen, lo detallen. Bueno, ya eso es un asunto para los maestros. Eso es otra cosa. Pero por lo menos están claros de que eso está, que eso existe y que es válido. Ahora, todos estos que se hacen llamar profetas y salen en televisión y eso, ¿cuántos de ellos están entendidos en estos tiempos y cuántos de ellos están haciendo, acudiendo y atendiendo ese llamado en esa convocatoria? Entonces la pregunta es, ¿qué clase de profetas son? Porque si el profeta es la voz del Padre para guiar a un pueblo y él no sabe cómo está guiando al pueblo, ¿qué profeta es o qué guía es? Cuando usted llega a un sitio, yo me voy de viaje y llego a Colombia y yo quiero recorrer Colombia, me busco un guía. La pregunta es, cuando andamos con el guía no se puede voltear y decirme, Gustavo, ¿será que vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Para dónde cogemos? ¿No es un guía? Si es un guía, ¿qué hace? Debe ser una persona experta y saber para dónde vamos a ir y cómo vamos a ir, ¿o no? Pero todo guía es precisamente para explicarte por dónde vas a caminar y por dónde vas a transitar. ¿Por qué? Porque tú solo vas a dar 1000 vueltas, y por eso es que digo que no hay que ser tampoco muy erudito, sino que con ciertos puntos clave ya nos damos cuenta si son o no son, y por eso dije simplemente con las convocatorias. O sea, ya por eso ya está. Eso es una realidad. Ok, ahora, ahí es donde vemos nosotros. Con nosotros, por eso. Ahora, mírenos, vamos a evaluar algo. Vamos a lo que llaman Antiguo Testamento. Y vamos a los profetas. ¿Por qué se olían los profetas? Un pueblo estaba en una condición, llegaba un hombre que levantaba el pan y le decía, bueno, ve al pueblo y dile así de mi parte. Y se presentaba. Así dice el Señor, hagan esto y esto y esto, si no le viene este mal. Entonces, ¿para qué llegaba el profeta? Para advertir, para direccionar, para explicar, para mostrar un camino, para hacerles ver el error, para que cambiaran. Eso es lo que hacía un profeta. Ahora,
Si un profeta llega y no tiene dirección del Señor, si un profeta no sabe cómo el Señor se va manejando, ¿qué clase de profeta es? Si la función o el oficio del profeta es guiar, si la función o el oficio del profeta es dirigir o direccionar y no lo hace, la pregunta es ¿qué clase de profeta es? O sea, cada oficio es un punto importante que debemos tener claro para qué está establecido y para qué fue constituido. O sea, sin ir muy lejos, sin tener que indagar y compartir mucho tiempo. Simplemente es una persona que en verdad estamos claros que no es profeta. O sea, yo siempre he entendido lo siguiente. Cuando una persona ha sido constituida como algo, cuando una persona ha sido constituido, el Padre te imparte un don, hay algo dentro de ti, que en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea, sale a luz. Porque eso es parte tuya. O sea, si el Señor te constituye como maestro, tú eres maestro para enseñar la palabra o para enseñar lo que sea. Porque eso es un don. Y así lo vas a hacer. Cuando tú quieras explicar algo, así sea muy trivial o un asunto secular, vas a dar una clase. Porque ese es tu don. Igual a un profeta. Un profeta, una persona que ha sido justificada, nacido de nuevo, todo esto, el Señor le imparte un don. Inmediatamente su naturaleza es estar entendido cómo tiene que caminar y cómo guiar. Hay algo dentro de sí que lo empuja a eso. Y por supuesto, estando constituido, el Señor tiene que mostrarle esa verdad, porque el Señor tiene que hablarle. Un profeta es un hombre de oración. No le va al Señor a mostrar por la Escritura esto, vete por aquí, vete por allá. Tiene que mostrarse y lo va a asumir. Bueno, por eso, pero es que la palabra te los dice. Exacto, pero ahora, una cosa es que el Señor los envíe. Una cosa es que el Señor los envíe y otra cosa es que el Señor esté aprobando lo que estén haciendo. El Señor no los envía porque está aprobando el profeta. El Señor lo envía para medir al pueblo. A ver si el pueblo está entendido. Por eso es que lo hace el Señor. Por eso es que en Jeremías vemos y dice, bueno, yo voy a enviar un profeta para que haga esto, para que haga así, para que brinque, para que salte. A ver a quién van a seguir ustedes. Si al profeta o me siguen a mí. Y eso no solamente lo hizo así, lo hizo siempre el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quería probar al pueblo a ver si realmente estaban convencidos de que el Padre era realmente el Padre y que era su Señor. Y es que de la creación ha sido así. Siempre ha sido así. Igual cuando colocó la opción, allí está el árbol. Bueno, escoge la vida o coge la muerte. Tú ves que vas a seguir. O sea, siempre el Señor te ha establecido un camino. Bueno, pero el asunto es, ok, ahora el asunto es una posición radical de esa forma. También te puede cerrar a que realmente venga un profeta y te venga a decir algo de parte del Eterno y lo rechaza. Y sin darte cuenta estás rechazando al Eterno. Entonces hay que tener cuidado. La cosa se va a poner difícil. Y la palabra te lo dice. Es mejor no haber conocido una verdad que después de conocerla regresar. Entonces mucha gente se mueve más por emociones que por principios. Y ese es el grave error. El grave error es que la gente está buscando un sitio donde se sienta bien, que esté cómodo, que esté chévere. No. Uno lo que tiene es que buscar un lugar donde te impartan una verdad, te establezcan principios, porque al final eso lo vas a aplicar es afuera, porque aquí tú lo que estás es 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya está. Pero el resto lo haces afuera. Por eso es que la gente decía, oye, dura esta palabra, ¿quién la puede seguir? Pero se quedaron. Entonces, los últimos días eran un tiempo de desviación de los que ellos predicaban, cuando los hombres se entregarían a las fábulas y caminando en disoluciones se desviarían totalmente de las instituciones redentoras del Evangelio entregado por ellos, cumpliendo así la profecía de Isaías referente a las condiciones que existirían en la tierra inmediatamente de la manifestación de la gloria del Señor al tiempo de la aparición del Mesías, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad la noche, y oscuridad las naciones, como está en Isaías 62. Entonces en Isaías 62 habla sobre esta profecía. Pero el trabajo apostólico, en base a la presciencia, que es ese conocimiento anticipado, impartido por el Señor a través del Espíritu Santidad, dice la palabra que el mismo Mesías estableció, antes de su partida, estableció una palabra de enviarle el Espíritu Santidad para que los guíe siempre, ¿no? Y en Juan 14:17 dice lo siguiente, o vamos a leerlo desde el 16. Bueno, comenzamos donde supuestamente empieza el contexto. Si me amáis, guardad mi mandamiento.
dice el 15. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos allí cómo el Señor, a través de su Espíritu en verdad o de verdad, nos guiaría siempre. Siempre estaría allí para guiarnos, para dirigirnos, y de esta forma hacer las cosas como Él demanda. Dice luego, mismo en Juan, capítulo 16, versículo 12 en adelante, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces es verdad que está esa búsqueda como tú decías, pero si estamos entendidos de estas dos citas bíblicas, creo que también tenemos un elemento de cooperación para encontrar una verdad. Y es que el Espíritu de Santidad, si tú estás en tu casa, y estando en tu casa, y tú tienes un vacío porque estás en el mundo, o estás en el cristianismo, pero también tienes un vacío porque no llena todas tus expectativas, una persona que empiece a buscar del Señor en oración y a través de la palabra, el Señor se va a revelar. El Señor le va a hablar y le va a indicar a dónde va a ir. O por lo menos el Señor lo va a encaminar y creará ciertas condiciones para que tú puedas dar con ciertas personas que tienen esa verdad. Voy a este punto. Si la gente está buscando una verdad, nuestro deber es proclamar la verdad. Mientras más se pueda expandir la verdad, más se abre el compás para aquel que la está buscando, poderla encontrar. Más allá de lo que podamos ver, lo que se está presentando en este panorama de la gente que dice una cosa y de pronto no es lo que se dice, o de la gente que sale pero en verdad no son autoridades establecidas por parte del Eterno, o de todo este marasmo que vemos acá, de lo que está sucediendo entre el mundo, la iglesia y la iglesia, diferentes ramas, y de ahí para de contar. Pienso que la brújula clara, fidedigna que tenemos nosotros es la Torá. No hay otra. O sea, la Torá, por eso es lámpara, por eso la Torá es lumbrera, por eso la Torá es la que convierte al hombre, y simplemente la Torá es la que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que no hemos entendido, a poder caminar como no hemos podido caminar y asumir las cosas precisamente en base a lo que el Señor estableció. Si el Señor creó este manual de instrucción perfecto para nosotros, lo que tenemos que buscar es que ese manual de instrucción le invertamos el tiempo suficiente para poder entendernos a nosotros mismos. Porque si allí está cómo nosotros fuimos establecidos, creados a su imagen y semejanza con un propósito, el propósito nuestro está allí, no está afuera. O sea, alguien no me va a decir algo diferente a lo que está en la Torá. Una persona de afuera lo que me puede de pronto es ampliar lo que ya de alguna manera el Señor me ha mostrado en la Torá, pero puede ser que no lo tenga muy claro, puede ser que no lo haya entendido suficientemente y la persona simplemente me va a dar un poquito más de luces, pero no me va a cambiar el mensaje, no me lo va a alterar. Pero debo conocer la Torá. Por eso vuelvo y repito, estudiar hoy día no va a ser una opción. Estudiar hoy día no es para matar el tiempo. Estudiar hoy día no es un asunto de que, bueno, sí, cuando pueda o porque me gusta. No. Ahorita estudiar la Escritura es una necesidad imperante para saber dónde estamos ubicados. Y no caer en el camino como mucha gente va cayendo. O no salirnos como mucha gente se sale. O no hacer algo que el Señor no nos diga. O tener una fe y una esperanza en algo que nunca va a suceder. Entonces, mientras más entendido estemos de esto, mejor para nosotros.
Esto es un camino que es hermoso cuando sabemos transitarlo y cuando somos maduros en ello. Pero que es difícil, que es duro, precisamente porque estamos luchando no solamente contra un sistema que es el del mundo, sino contra uno religioso, que es peor. Porque el que está en el mundo por lo menos está consciente que ahí está un Señor y que no terminan de dar el paso. Uno, porque no quieren asumir compromisos, porque dicen, para hacer eso tengo que dejar esto y esto y esto y me siento amarrado. O simplemente yo no quiero dar el paso porque lo que yo he visto del otro lado en ciertas personas no me convence y no los veo como esas o esos portadores de esa verdad que yo necesito y por lo tanto lo rechazo. Por eso la palabra te dice que hay ciegos guiando a ciegos. La Torá te condena a aquel que desvía al ciego del camino. Y cuando habla del ciego del camino estamos hablando de alguien que carece de vista, estamos hablando de alguien de que carece de conocimiento. Y que tú utilices ciertas cosas y de alguna manera los desvíes del camino. Eso lo condena la Torá. Que tú estando consciente que en verdad la palabra no dice, vengan y hagan este voto y traigan tanta plata, y tú estás consciente de que eso no es así, pero lo estás usando sin estar totalmente claro. Yo tengo culpa por lo que estoy haciendo, pero también los otros por participar en algo sin escudriñar o sin estudiar. Dentro de los dones ministeriales, el caso de profeta o el caso del maestro son muy delicados. Porque el profeta te va a dar es una línea a seguir. Y el maestro te va a formar en cómo vas a transitar toda esa línea. Por lo tanto, el trabajo del profeta es instantáneo, mientras que el del maestro es progresivo. Y por eso, a pesar de que los dos son delicados, el del maestro, más no el del profeta, tiene doble condenación. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros entre vosotros. Entonces imagínense, ¿cómo asumo yo un ministerio de maestro cuando es tan condenado y es tan delicado? Entonces, ¿qué sucede? Este es un camino bastante engorroso, aunque es muy hermoso cuando estamos en una verdad, pero es engorroso en el sentido para aquel que la está buscando. Por lo menos, para nosotros que la hemos encontrado, démosle gracias al Señor que la encontramos. Pero para aquel que está en esta búsqueda, oye, sí es difícil.